Bueno, la clase de hoy es de meningitis y meningoencefalitis, ¿sí? Lo importante de esto y como punto principal tenemos que tener en cuenta que las meningitis son una emergencia médica, o sea, una emergencia infectológica. Eso es un punto relevante a tener en cuenta no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento de esta patología. La mortalidad es de aproximadamente el 30% y disminuyó muy poco en los últimos 30 años. Esto se debió, la gran disminución de la mortalidad hace 30 años, sí fue un cambio rotundo que tiene que ver con respecto a la aparición de los... Se trata de una enfermedad infectológica, como dijimos, donde el tiempo es un punto fundamental que condicionará la mortalidad y la morbilidad del paciente. Por lo tanto, lo debemos manejar como una emergencia médica. La meningitis es una enfermedad inflamatoria de la leptomeninges, ¿sí? Esto es la definición en sí, y se define con el número anormal de la presencia de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. Más adelante vamos a ver cuánto es este número anormal y qué diagnóstico nos hace sospechar esta presencia. Aproximadamente hay 1.200.000 casos de meningitis bacteriana en todo el mundo por año y se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte por patologías infecciosas y con secuelas neurológicas. O sea, se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte que podemos modificar nosotros la morbilidad y la mortalidad. La epidemiología es importante tener en cuenta para muchas veces no buscar tampoco el foco, quién me contagió y demás, ¿sí? Pero es una patología que puede ser adquirida en la comunidad, ¿sí? O asociada a los cuidados de la salud. Esto nos va a modificar mucho en el tratamiento que tengamos que instaurar. Los patógenos como el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis y la Haemophilus influenzae generalmente colonizan la nasofaringe produciendo meningitis espontánea. Por lo tanto, la aparición de un caso en algún lugar no necesariamente nos habla de una sospecha de que pueda haber un... En el porcentaje de cada una de estas bacterias tenemos en primer lugar el Streptococcus pneumoniae con un 71% de los casos aproximadamente, la Neisseria meningitis en el 12%, el Streptococcus en un 7%, Haemophilus influenzae en un 6% y no nos debemos olvidar de la Listeria monocytogenes que se produce en un 4%, pero que el porcentaje aumenta con la edad del paciente. En adultos, la mayor causa de meningitis bacteriana es producida por el Streptococcus pneumoniae, igual que en el resto de la población en general, y la Neisseria meningitis, pero siempre tenemos que tener presente que en pacientes mayores con un punto de corte de aproximadamente entre 50 y 60 años, o en aquellos que tienen un déficit de la inmunidad celular, tenemos que tener siempre presentes que puede estar la Listeria monocytogenes siendo causal de esta meningitis. La presencia de estafilococo y bacilos gram negativos se pueden producir en pacientes en posoperatorios de neurocirugías o en procedimientos neuroquirúrgicos o incluso en pacientes que tuvieron traumas con fracturas de base de cráneo. La fisiopatología, esto vamos a hablar muy poquito, pero es importante tenerlo en cuenta porque habíamos hablado de que existen pacientes que son portadores sanos, que son quizás los que transmiten estas bacterias a través de la nasofaringe, que algunos pueden desarrollar enfermedad y otros no.
La mayoría de las meningitis espontáneas involucran 6 etapas. Habíamos dicho que las bacterias estaban ubicadas a nivel de la nasofaringe, o sea, esta bacteria se une a células epiteliales tanto de la mucosa oro como nasofaringea. Para que se produzca enfermedad, estas bacterias deben transgredir la barrera mucosa, deben supervivir en el torrente sanguíneo, ingresar en el líquido cefalorraquídeo. En la meningitis o en las meningoencefalitis virales, los agentes etiológicos llegan al sistema nervioso, como dijimos recientemente, entonces a través de pasajes neurales, del tracto olfatorio y a través del torrente sanguíneo, debiendo permanecer un tiempo adecuado en cada uno de estos sistemas para provocar enfermedad en sí. Las causas las habíamos mencionado previamente en cuanto a su etiología, pero lo que tenemos que hacer es dividir a las meningitis en dos grandes grupos, ¿sí? En dos grupos mayores. Hay otras formas de clasificarlas, pero hay dos grupos mayores. Uno son las meningitis de tipo bacterianas, que se pueden diagnosticar con rapidez, si se puede, si tenemos la opción de que tengamos un bioquímico o un laboratorio disponible para poder hacer esto, utilizando la tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo. Y existe otro gran grupo, ¿sí? Que son las meningitis asépticas, que la tinción de Gram o cultivo son negativos, pero no quiere decir que excluyan igualmente la clínica. La clínica de los pacientes con meningitis básicamente y en un 95% son la presencia de fiebre. La fiebre aparece en un paciente con meningitis en las primeras 24 horas. Hay presencia de rigidez de nuca, fíjense el porcentaje, es un porcentaje de un 88%, no siempre son un 100%, por lo cual tenemos que tener una alta sospecha. Al inicio persiste por más de 7 días esta rigidez en nuca, o sea que no es un parámetro de mejoría del paciente. Podemos instaurar el tratamiento inicial, pero no necesariamente porque desaparezca la rigidez de nuca habla de una mala evolución. La cefalea es una cefalea generalizada y severa, y en general, si bien la triada clásica está constituida por cefalea, rigidez de nuca y alteración del sensorio, que habíamos dicho que no necesariamente habla de un paciente en estado de coma, hay hasta un 22% de los pacientes que escapan a esta norma, por lo cual debe mantenerse una alta sospecha para no demorar el diagnóstico y tratamiento. Y voy a insistir con eso porque la alta sospecha nos va a permitir hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano en una patología que es una emergencia infectológica. Síntomas menos frecuentes de pacientes con meningitis son un déficit focal neurológico. Esto no es muy frecuente, pero puede estar presente en un 36%, y mucho más y más frecuente es cuando la patología que lo provoca es el neumococo y la presencia del papiledema, ¿sí? Deberíamos considerar el uso de corticoides para reducir secuelas neurológicas, que más adelante lo vamos a mencionar más bien en detalle y con las dosis adecuadas. Entre los síntomas menos frecuentes también están presentes la ataxia, parálisis de pares craneales, la presencia de nistagmos, déficits neurológicos en el curso de la infección. ¿Sí? Estos principalmente se dan en pacientes que pueden tener como sospecha de patógeno la listeria monocitógenos, y manifestaciones a nivel en piel, púrpuras palpables, petequias, estos principalmente en el meningococo, ¿sí? Y un rash maculopapular. Y la presencia de artritis, que es mucho menos frecuente. Pacientes con listerias monocitógenas poseen una tendencia aumentada de presentar déficit neurológico, lo habíamos mencionado en la diapositiva previa, tempranas en el curso de la infección, como la alteración del sensorio, y puede estar presente también el síndrome de romboencefalitis, que el paciente puede llegar a presentar ataxia, parálisis de pares craneales y nistagmos, ¿sí? Pero estos pacientes no deberían hacernos confundir con otro diagnóstico, por lo menos más banal, debido a que deberían de tener presente sí o sí la presencia de fiebre por lo menos.
Esta imagen que se ve acá, claramente se ve que son petequias o un poco más grandes, ¿no?, que petequias, pero que son impactos sépticos a nivel de la piel que generalmente se producen por el meningococo. Yo nunca vi uno en un adulto, sí lo vi lamentablemente en pediatría, sí, y esto incluso puede producir amputaciones de falanges e incluso de miembros distales. El diagnóstico, lo habíamos mencionado al inicio de la clase, pero el diagnóstico fundamental, ¿sí?, se produce porque necesitamos un tratamiento adecuado y rápido. Pero fíjense lo que dice la diapositiva, que el objetivo inicial en las meningitis bacterianas agudas es el tratamiento y no el diagnóstico. Entonces, este tratamiento debería instaurarse dentro de los 30 minutos realizado el mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos un paciente o recibimos un paciente cuya alta sospecha es de un paciente con una meningitis bacteriana, no tenemos que dar vueltas, o si algo nos retrasa en el diagnóstico de ese... El diagnóstico, como habíamos dicho, tenemos un paciente que presenta rigidez de nuca, la flexión pasiva o activa del cuello dolorosa, así como de forma lateral, así no solo de adelante hacia atrás, sino que también lateral, nos tiene que hacer sospechar, dentro de obviamente el resto de los signos y síntomas clínicos, en un paciente con meningitis. Los famosos libros en los que nosotros veíamos el signos de Kernik y Brunziski, ¿sí?, que quizás uno va a ir a buscarlo en estos pacientes, no son signos tempranos. Por lo tanto, si tenemos un paciente que nos cuenta que tiene fiebre de menos de 24 horas o de 12 horas de evolución, probablemente no tengamos estos signos. Esta es la descripción de los signos que habíamos mencionado previamente. Un paciente acostado en decúbito ventral, ¿sí? Levantamos, hacemos que tenga las rodillas estiradas, levantamos la cabeza y lo que hacen es levantar las rodillas, flexionarlas para disminuir el estiramiento porque genera mucho dolor. Lo mismo al levantar uno de los miembros superiores, el paciente no puede enderezar la pierna por completo porque siente mucho dolor a nivel dorsal, a nivel de la columna. El diagnóstico. Lo que tenemos que hacer con estos pacientes, necesitamos de inicio, siempre y cuando esto no nos demore el tratamiento, es un laboratorio. En el laboratorio necesitamos que haya presencia de recuento de glóbulos blancos. Esto puede presentar leucocitosis o leucopenia, ¿sí?, presencia de plaquetas y el coagulograma.
y siempre debemos tomar muestras de hemocultivos previos al inicio del tratamiento antibiótico. Tomar muestras por dos porque estos pacientes pueden tener cultivos positivos entre un porcentaje de 50 al 90%, o sea que tienen un rédito bastante importante, principalmente en pacientes con meningitis por meningococo, que son los que producen estas lesiones. Esto es importante y lo deberían repasar y saberlo todos. De hecho, cuando llega un paciente con sospecha de meningitis, es importante que todos sepamos cuál es el procedimiento, cómo se hace en cada uno de los procedimientos. No tenemos muchos procedimientos para hacer en emergencias, por lo menos que tengamos acceso a nosotros. Y los pocos procedimientos que podemos hacer, digo pocos porque para mi gusto son pocos, pero los pocos procedimientos que podemos hacer tenemos que tenerlos presentes por lo menos en forma teórica y saber cómo se hacen para después ir a la práctica sin problema y no estar hablando frente al paciente, ¿no? Por lo menos charlarlo antes de ingresar al paciente, ¿no? Charlar dentro del acá es una misma imagen, ¿sí? Un paciente en decúbito lateral y los tres lugares donde deberíamos intentar la punción. De inicio intentamos a nivel de L4 y L5 y si por algún motivo técnico o por alguna disposición anatómica del paciente no podemos subir un espacio más entre L3 y L4. Y a la derecha vemos la imagen del paciente. Obviamente está limpio, aparentemente es bovidona lo que tiene, ¿sí? Tenemos ahí ubicados una agujita de punción y ahí tenemos el goteo del líquido cefalorraquídeo que gotea generalmente cuando no tiene una presión alta en forma gota a gota. Esto es una imagen anatómica de la columna, ¿sí? Donde deberíamos de punzar. Van a ver que siempre cuando hablamos o cuando ven la técnica o ven un video con la técnica, van a decir que previo a la, obviamente, asepsia, toda la vestimenta que debemos tener, la limpieza que debemos hacer de la zona, ¿sí? Y la colocación de anestésicos local, cuando uno ingresa con la aguja de punción lumbar, necesitamos sentir dos resaltos, ¿sí? Y fíjense, ubican cuáles son los dos resaltos que debemos sentir. Uno es, fíjense en la descripción que tienen, si atravesamos la piel, si atravesamos esta es una imagen de resonancia, estamos viendo lo mismo, el espacio, ¿sí? La ubicación de la jeringa no aporta mucho más.
Y estábamos hablando del diagnóstico, ¿sí? En pacientes inmunocompetentes y sin lesión del sistema nervioso central, con un examen neurológico normal, nos referimos a examen neurológico normal, no que no tenga cefalea o que esté letárgico o que esté un poco confuso. Nos referimos a pacientes que no tengan signos de hipertensión endocranial, que no tenga una paresia del miembro superior e inferior, ¿sí? Que no esté en coma, ¿sí? En este tipo de pacientes no se requiere una tomografía previa a la punción lumbar. Esa fantasía que tenemos de que ingresa un paciente y que está con fiebre y porque le duele la cabeza antes de la punción lumbar le tenemos. Si la realización de la tomografía, que le habíamos dicho previamente, indicada según las descripciones que hicimos, retrasa la realización de la punción lumbar, estamos habilitados a iniciar el tratamiento antibiótico. Sí o sí, previamente tenemos que tomar la muestra de hemocultivos, ya que está evaluado que el retraso en el inicio de la terapéutica modifica la mortalidad del paciente en un 13%. O sea que estamos hablando que son pacientes con una mortalidad alta y si nosotros encima nos retrasamos por diferentes cosas, ¿sí? No solo por la tomografía, sino quizás porque por algún motivo no podemos realizar la punción lumbar en el momento, lo que sea, no existen contraindicaciones absolutas para realizar el procedimiento, ya que el riesgo de herniación cerebral es infrecuente. Entonces tenemos que individualizar cada caso en particular, ¿sí? Pero no puede existir el paciente que por un error de triage vaya a la demanda espontánea y en la demanda espontánea le pidan un laboratorio, esperemos el laboratorio, una tomografía, esperemos el informe de la tomografía con sospecha de meningitis y recién ingrese ahí, ¿sí? Estando 2 horas, 3 horas dando vueltas, ¿sí? Y nosotros tampoco debemos hacer lo mismo si ingresa un paciente con sospecha de meningitis, hacer esperar al paciente 2 a 3 horas entre informes de estudios y demás para iniciar el tratamiento o para revisar. El cultivo suele tornarse negativo, estamos hablando del cultivo del líquido cefalorraquídeo dentro de las 24 a 48 horas de iniciado el tratamiento antibiótico, por lo cual estoy avalando lo que dije previamente, que si por algún motivo no podemos realizar la punción lumbar, podemos iniciar el tratamiento antibiótico que podemos obtener rédito igual, ¿sí? Lo que nunca se nos va a perdonar es no iniciar el tratamiento antibiótico o antiviral adecuado en el momento adecuado. La tinción de Gram sugiere la etiología, ¿sí? Siendo positivo, fíjense, en un porcentaje entre un 60 y un 90% de los casos, sin tratamiento antibiótico previo, ¿sí? Y con una especificidad cercana al 100%. Como les decía previamente, si debe retrasarse la realización de la punción lumbar, se deben tomar muestras de hemocultivos e indicar empíricamente antibiótico, realizándose lo antes posible la punción lumbar. Porque lo antes posible es para evitar no poder obtener rédito no del líquido cefalorraquídeo patológico, sino rédito del patógeno en sí y poder especificar cuál es la bacteria que lo está provocando. Pudiendo agregarse dexametasona, ¿sí? Fíjense el valor de la indicación, ¿sí? Es de 0,15 miligramos endovenoso cada diagnóstico de meningitis. Uno de los diagnósticos importantes, más allá del recuento del líquido cefalorraquídeo, es la presión de apertura, que generalmente está elevada en las meningitis bacterianas, y en el líquido cefalorraquídeo, ¿de qué tenemos que hacer lectura? En lo posible del Gram, si se puede, si tenemos la posibilidad en el laboratorio, un cultivo, que esto lo vamos a tener en diferido, la presencia de proteínas, que van a ser menores al 50 miligramos por decilitro, una glucosa mayor al 0,6, leucocitos deberían de ser menos de 5 leucocitos y el lactato, ¿sí? En líquido cefalorraquídeo debería de ser menor de 3,5. Líquido cefalorraquídeo en meningitis bacteriana, el recuento de leucocitos generalmente está presente entre 1000 y 5000 y generalmente los neutrófilos, el porcentaje de neutrófilos es mayor al 80%. Las proteínas y su recuento en general son entre 100 a 500 miligramos por decilitro
y la glucosa menos de 40 miligramos por decilitro. La concentración del lactato puede ser utilizada para diferenciar bacteriana de viral, ¿sí? Se han hecho diferentes metaanálisis, pero principalmente se tuvieron en cuenta dos metaanálisis que se concluyeron que la misma fue superior al recuento de células blancas, perdón. Esto es un cuadrito que a grandes rasgos lo que nos muestran son la diferencia básica entre meningitis bacteriana y viral, ¿sí? Que muchas veces nos pasa que cuando tenemos un laboratorio en el cual no nos procesan el gram, difícilmente uno viendo un líquido cefalorraquídeo más viral no le ponga antibiótico, ¿no? Que se la juega a no poner antibiótico. En general ponemos todos antibióticos, aunque la sospecha sea más baja, pero bueno, esto es una forma de diferenciar entre meningitis bacteriana y viral. Fíjense la presión de apertura. La viral puede estar aumentada, la meningitis prácticamente está aumentada siempre. El recuento de blancos en meningitis bacteriana es mucho más alto. Las meningitis virales detectadas precozmente pueden tener predominio polimorfonuclear, ¿sí? En líquido cefalorraquídeo virando posteriormente aproximadamente entre 12 a 24 horas al linfocitario. Por lo tanto, lo que decíamos previamente, cuando realizamos una punción lumbar a un paciente y el líquido no nos queda del todo claro, puede tener un predominio polimorfonuclear y después no tener ningún rédito y ser viral, pero en principio no podemos escatimar en el inicio del tratamiento antibiótico. El principal agente etiológico de las meningitis virales es el enterovirus, que debe buscarse por PCR en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Enterovirus, fíjense que es un patógeno muy frecuente, lo que no es tan frecuente que pilocitosis y falsos positivos. ¿En qué casos se pueden dar? En casos de que haya una punción lumbar traumática, que haya una hemorragia intraparenquimatosa en este paciente o la presencia de hemorragia subaracnoidea.
Este cuadrito que puse acá me pareció importante. Yo calculo que para ustedes en algún momento les pasará lo mismo, ¿sí? Que es cuando tenemos la posibilidad de tener en el laboratorio, generalmente nos pasa cuando estamos de día, ¿no? De noche nos suele pasar, que mandemos un líquido cefalorraquídeo y nos llamen de bacteriología para decirnos, doctor, doctora, en el líquido encontramos diplococos positivos, ¿no? Y nos cortan. Y decimos, ¿qué caso era los diplococos positivos? Entonces hicimos acá un cuadrito para que ustedes sepan a qué se refieren con cada uno de ellos, ¿sí? Cuando hablamos de gram positivo. Tratamiento. Debe tenerse en cuenta los siguientes datos para iniciar el tratamiento, ¿sí? Obviamente, y que es lo primero que le presentamos, le preguntamos al paciente o los familiares que lo acompañan, o vemos en la etiqueta de su historia clínica, la presencia de alergias a antibióticos, ¿sí? Si hubo contacto o no con pacientes que tuvieran meningitis, eso es un dato fundamental. Si hubo infección reciente de vías aéreas respiratorias o oídos, esto nos va a hacer sospechar la complicación que puede llegar a tener si necesitamos hacer una tomografía o una sospecha diagnóstica. El uso de antibióticos reciente, por lo cual quizás tengamos un rédito poco bajo o un líquido cefalorraquídeo que no. El tratamiento es lo que habíamos dicho, el inicio del antibiótico. La dexametasona, ¿sí? Si está indicada, debe iniciarse en forma inmediata, incluso previo a la realización de la punción lumbar. Esto se lo voy a repetir 20 veces. Si esta se demora por contraindicaciones o por la realización de la tomografía. El antibiótico, sí, tenemos que ver resultados del líquido cefalorraquídeo compatibles si se obtiene tinción de Gram. En sí, nosotros cuando mandamos un líquido cefalorraquídeo nos informan el líquido cefalorraquídeo como si fuera una orina, tardan 2 horas aproximadamente. Entonces, si tenemos un paciente con altísima sospecha de que tenemos una meningitis y sospechamos que es bacteriana, hacemos hemocultivos, hacemos la punción lumbar y se inicia tratamiento antibiótico en forma empírica sin esperar este informe del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Después obviamente actuaremos en consecuencia. Resultados de líquidos cefalorraquídeos compatibles sin tinción de Gram con resultados negativos. Se continúa con el antibiótico. Las vías de acceso al antibiótico, ¿sí? Es endovenoso, ¿sí? Excepcionalmente se usa la rifampicina como sinergista en heterotococos resistentes a las beta-lactamasas o estafilococo coagulasa negativa, pero no se usa en forma empírica. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico que usamos con los pacientes? En pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Podemos utilizar ceftriaxona, que es lo que principalmente hacemos, y la dosis es de 2 gramos cada 12 horas en forma endovenosa, o cefotaxima de 2 gramos, ¿sí? Cada 4 a 6 horas endovenosa. Y siempre que tengamos pacientes mayores de 50 años, a la ceftriaxona o a la cefotaxima debemos agregarle ampicilina, ¿sí? Ampicilina, y fíjense, las dosis son 2 gramos cada 4 horas endovenosas. En alérgicos podemos utilizar vancomicina, ¿sí? Y agregarle astrona. En países desarrollados, si ustedes se ponen a leer el UpToDate o algún otro tipo de bibliografías que no son de acá de Argentina, como hay un incremento en la prevalencia del neumococo penicilino resistente por el uso de la vancomicina en dichos lugares, se usa en forma empírica, o sea, se utiliza en pacientes inmunocompetentes ceftriaxona más vanco en forma empírica. El tratamiento de la dexametasona, que lo habíamos mencionado previamente, que se debería utilizar de media hora antes del inicio del antibiótico o al mismo tiempo, ¿sí? La principal indicación es en adultos la sospecha de meningitis por
Streptococcus pneumoniae. Como generalmente el paciente no tenemos nosotros el diagnóstico y el GRAM en la mayoría de los lugares no lo tenemos disponible, lo vamos a usar en forma de inicio y empírico junto con el antibiótico. En países desarrollados la dexametasona se utiliza al inicio del tratamiento, aunque no se sepa aún el germen involucrado, que es lo que habíamos dicho previamente, porque no tenemos obtención de este GRAM y no tenemos la sospecha del Streptococcus pneumoniae. Tratamientos, seguimos, recién habíamos mencionado previamente los pacientes inmunocompetentes y los inmunocompetentes mayores de 50 años, y en pacientes que nosotros tenemos muy frecuentemente inmunosuprimidos, ¿sí? Tenemos que sumar a la lista de sospechas de patógenos en la listeria, no solo la listeria, por más que no sea mayor de 50 años, sino la presencia de pseudomonas. Entonces lo que tendríamos que pensar es en hacer cefepime, ampi más banco, ¿sí? Con las dosis que ahí están descritas, o meropenem también, ¿sí? Pero tenemos que pensar, así como pensamos en un paciente neutropénico, ¿sí? Con fiebre, en un paciente que estuvo internado, pensamos en nuestros patógenos. Tratamiento. Los asociados al cuidado de la salud, que se refiere a los pacientes con neurocirugías, ventriculostomías, ¿sí? Estos pacientes también vamos a pensar en otros patógenos, por lo cual el tratamiento antibiótico es diferente y deberíamos utilizar vancomicina más ceftazidime o la vancomicina asociada a cefepime o asociada a meropenem, ¿sí? La profilaxis no disminuye la incidencia de meningitis, sino los gérmenes, ¿sí? Con profilaxis, los pacientes posterior a una cirugía pueden tener presencia también de enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, y sin profilaxis los gérmenes de la piel. O sea que no disminuye la posibilidad de que haya meningitis. En sospechas de meningitis posquirúrgica se encuentra consensuado que si el cultivo del líquido cefalorraquídeo es negativo, debe continuarse igualmente la terapéutica de antibiótico por lo menos por 72 horas, debido a lo infrecuente de una meningitis aséptica en estas situaciones. La sospecha debe incluir clínica del paciente y resultados del físico-químico del líquido cefalorraquídeo compatibles con meningitis. El tratamiento en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, ¿sí? Acá figura moxifloxacina, pero nosotros frecuentemente no tenemos acceso a eso, sería vancomicina más astronam, ¿sí? Más TMS en mayores de 50 años o alteración de la inmunidad celular, porque habíamos hablado que teníamos que pensar en la listeria monocitógena. Y la duración del tratamiento. En este cuadro también se describe aproximadamente si eso tiene que ver con el rescate posterior del patógeno, en cuántos días debemos demorar en cumplir el tratamiento antibiótico con pacientes según el rescate bacteriológico que tengamos. Y las profilaxis. Esta profilaxis se refiere a quién, a quienes tuvieron contacto con el paciente sin tener cuidados en cuanto, qué sé yo, se intubó al paciente, se renunció a la punción lumbar, ¿sí? ¿Cuál es la profilaxis en sí que tenemos que hacer? Esto principalmente tiene que ver con nosotros más que con los familiares. A los familiares deberíamos indicárselo también si estuvieron en contacto o están presentes, pero en caso de que haya un rescate de una Haemophilus influenzae, ¿sí? O sea que nos informen por teléfono Coccobacillus gram negativo,
deberíamos de tomar rifampicina, las dosis ahí indicadas. En caso de un meningococo, ¿sí? Un diplococo gram negativo, no. Ahora vamos a hablar de encefalitis. Habíamos mencionado previamente que el título de la clase era meningitis y encefalitis y meningoencefalitis porque son dos patologías muy relacionadas, pero en sí, las encefalitis en sí, ¿sí? Están producidas por patógenos diferentes. Si bien la clínica es muy confusa, pues nos pueden hacer sospechar de las dos, muchas veces son las que son de tipo meningitis asépticas, ¿sí? Que no tenemos rescate con el gram ni con el cultivo, pero siempre tenemos que tener presente la presencia de las encefalitis para saber que tenemos que tratar, para no dejar de tratarlas, ¿sí? Y para tener una sospecha diagnóstica, porque si no sospechamos lo que pasa, vuelvo a mostrar la misma imagen, que es lo que habíamos dicho previamente, que tiene que ver con la cercanía y la ubicación, ¿sí? Infección viral del sistema nervioso central resulta en el síndrome clínica de meningitis aséptica o encefalitis, ¿sí? Si se realiza una punción lumbar en un paciente con sospecha de encefalitis, el líquido cefalorraquídeo, fíjense, será patológico en un 97%. O sea que estamos hablando en esa división de los dos grandes grupos de las meningitis. Fíjense que el líquido patológico es un 97%, pero las encefalitis, ¿sí? Pueden no tener ningún rédito si nosotros no sospechamos cuál es el origen, ¿sí? Si solo pedimos cultivos para bacterias. Entonces tenemos encefalitis de tipo primarias que son con evidencia de daño neurológico tisular y las encefalitis postinfecciosas. Los patógenos en las encefalitis postinfecciosas, los más frecuentes son la varicela zoster, la rubiola, la influenza, la parotiditis y el sarampión, ¿sí? Todas estas patologías, estas enfermedades, principalmente producen encefalitis postinfecciosas en los adultos. Las encefalitis primarias, ¿sí? Principalmente el patógeno principal y que tenemos que sospechar es el herpes simplex de tipo 1. ¿Sí? Y después las otras descripciones que tenemos que son menos frecuentes, aunque habíamos dicho que el enterovirus es muy frecuente, lo que nosotros no tenemos que dejar de ver en nuestro foco es el herpes simplex porque es el que tiene tratamiento indicado. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Hay alteración principalmente del estado mental, puede haber la presencia de déficits focales y neurológicos, signos y síntomas de irritación meningia, fotofobia, rigidez de nuca, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, puede haber incluso parálisis de pares craneales, incluso aumento de los reflejos tendinosos. Estos pacientes en general debemos de hacerles una tomografía en forma previa para descartar diagnósticos diferenciales que nos puedan complicar. Buscar signos y síntomas de orientación para saber cuál puede ser la causa de esta encefalitis, ¿sí? Preguntar, diagnosticar, ver en el examen físico o en un interrogatorio parotiditis, ¿sí? Evidenciar presencia de lesiones por herpes, generalmente a nivel facial, ¿sí? Vesículas en dermatomas, ver para ver si hay sospecha de varicela zoster, parálisis flácida, ¿sí? Diagnósticos diferenciales con Guillain-Barré, ¿sí? O el virus del Nilo, temblores en extremidades, en lengua, labios, Saint Louis, así que no son tan frecuentes, en realidad no son frecuentes en esta zona. ¿Qué estudios complementarios vamos a realizar en estos pacientes? Las imágenes de resonancia o tomografía pueden estar alteradas como no, ¿sí? Pero como hay tal deterioro neurológico, presencia incluso de déficit neurológicos focales, una de estas imágenes tenemos que realizar y la tomografía generalmente es la primordial. La tomografía es más usada para diagnóstico de leucemia ocupante de espacio, ¿sí? Pero la resonancia es más sensible para signos de desmielinización y según localización de alteraciones halladas sugieren la patología. Si hay una lesión a nivel del lóbulo temporal, sospechamos claramente que puede ser un herpes, un varicela, un Epstein-Barr, ¿sí? Un herpes de tipo 6. A nivel del tálamo, el líquido cefalorraquídeo solo confirma enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, ¿sí? Porque no va a ser diagnóstica, porque es indistinguible de la meningitis aséptica de las meningoencefalitis, ¿sí?
Los hallazgos son característicos de infección viral del sistema nervioso central, pero no vamos a saber realmente descartar la causa ni el momento debido a que el GRAM puede ser negativo. Puede haber recuentos de glóbulos blancos menores a 250, las proteínas menores a 150, una glucosa menos del 50%, y puede haber glóbulos rojos en general ausente, pero su presencia sugiere la presencia del herpes de tipo 1 o encefalitis necrótica. El diagnóstico específico es en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos que realizar PCRs virales, o sea, hacer una derivación de este líquido, recordar siempre al laboratorio cuál es nuestra sospecha diagnóstica. Siempre realizar cultivos para bacterias, hongos y micobacterias y serologías para arbovirus. El diagnóstico más importante viral a confirmar es lo que dijimos al inicio de la parte de encefalitis, que es el de el virus del herpes, debido a que tiene altísima mortalidad y morbilidad. Por lo tanto, mientras se espera su confirmación y ante la duda diagnóstica, se inicia tratamiento empírico con aciclovir, ¿sí? Con PCR podemos distinguir en el líquido cefalorraquídeo el herpes. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Esto seguramente ustedes los pensarán, ¿sí? Pero a modo de recuerdo, la presencia de tumores del sistema nervioso central, primarios o metastásicos, efectos adversos de medicamentos, enfermedades autoinmunes, síndromes paraneoplásicos, abscesos cerebrales, sífilis, meningitis tuberculosa y meningitis fúngica. Fíjense que todas estas descripciones nos indican sí o sí tener que hacer una neuroimagen previo a el tratamiento o el diagnóstico, ¿sí? Tratamiento empírico para los pacientes con virus de herpes de tipo 1 es el aciclovir a las dosis ahí descritas, que son 10 miligramos kilo endovenoso cada 8 horas. Iniciado lo antes posible, también considerado este tratamiento en la varicela zoster. O sea que puede llegar un paciente con sospecha de meningitis, no podemos distinguir si es una meningitis bacteriana o viral, ¿sí? Y hay alta sospecha o hay indicios que nos hacen sospechar que también puede ser viral, tenemos un paciente que va a recibir entonces corticoides, ¿sí? Dexametasona, va a recibir ceftriaxona y va a recibir aciclovir. Después habrá tiempo para suspenderlo, ¿sí? Pero no dudemos